Normalmente cuando nosotros hablamos de la ascensión del Señor, siempre nos la representamos como una traslación local, de abajo hacia arriba. Esa es una manera de entenderlo, pero en el Evangelio no solamente se nos habla de ascensión, se nos habla también de exaltación y se nos habla igualmente de glorificación. Esto con el fin de que nosotros ampliemos la mirada para comprender mejor el misterio que estamos celebrando. Cuando hablamos de ascensión, casi que pensamos en una especie de anulación de la ley de la gravedad y entonces como en una flotación Jesús flota hacia arriba. Es una representación, digámoslo así, como muy física. Pero cuando nosotros nos encontramos con las otras representaciones, por ejemplo la de exaltación, exaltar es enaltecer a alguien. El que fue despreciado, crucificado, porque se suponía que era un bandido y un maldito de Dios, ahora resulta que Dios lo exaltó y lo mostró para que todos comprendieran que Él no lo había maldecido, ni tampoco Él lo había rechazado. Él no lo consideraba un asesino ni un asaltante, es decir, un bandido. Ya esta visión nos hace ver un contraste, el juicio del mundo y el juicio de Dios. Cuando pensamos en glorificación, las cosas todavía van más lejos, porque entonces se trata de entender que aquel a quien miraron como impío, porque se mezclaba con los pecadores, porque no se atenía a las prescripciones de lo puro y lo impuro, porque no guardaba el sábado por estar haciéndole el bien a la gente. Ese a quien los piadosos consideraron impío, ahora Dios lo coloca a su misma altura. Cuando nosotros decimos que lo sentó a su derecha, no significa que Jesús ascendió al cielo y entonces lo sentaron en una silla ahí quieto todo el tiempo. No, lo que se nos quiere dar a entender es que Dios le concedió el máximo honor. Lo puso a su diestra, es decir, igual a Él. Y esto entonces nos cuestiona nuestros criterios de juicio, nuestros esquemas de valoración. Y Jesús no se impone. Él cita a los discípulos en el monte. El monte es el lugar del encuentro con Dios en la historia humana. No es un encuentro con Dios por fuera de la historia, sino dentro de la historia. Jesús los cita en el monte. Ellos llegan, se encuentran con Él, pero, dice el evangelista, dudaban. Esta duda nos remite a la única vez, la segunda vez, que es la primera, que este término, este verbo dudar, aparece en el Evangelio de Mateo. Solamente aparece en el pasaje que les voy a citar y ahora en este que estamos leyendo. Dudaron. ¿A qué se refiere esa duda? Cuando Jesús se les manifestó caminando sobre el mar, entonces Simón Pedro le dijo:
si eres tú, mándame que yo vaya caminando sobre el mar como tú. Caminar sobre el mar es ponerse por encima de todas las vicisitudes de la historia. Es lo que nosotros llamamos estar por encima del bien y del mal. Y Jesús le dice, ven. Y Simón, cuando se atiene a la palabra de Jesús, va por encima de todas las tempestades. Pero en un momento duda. Cuando se acobarda frente a la fuerza del viento, él duda. Y cuando duda, se hunde. ¿A qué se debe esa duda? Primero, Pedro le había pedido a Jesús que lo hiciera partícipe de su condición divina, porque en el libro de Job se decía que el único que camina sobre el mar es Dios. Entonces, Pedro pide que lo haga partícipe de esa condición divina y Jesús le dice que sí, porque es que el proyecto de Dios es que también nosotros ascendamos a sentarnos a la derecha del Padre. Pero luego Simón duda. Aquí está la duda de ellos. Ellos dudan de ser capaces de enfrentarse a ese mundo cruel que crucificó a Jesús. No están convencidos de que ellos puedan hacer lo mismo que Jesús. Y sin embargo, Jesús los envía a la misión. En el Evangelio de Marcos encontramos una cosa parecida. Los discípulos no le daban fe a los testigos que les afirmaban que se habían encontrado con el Señor. Y Jesús se les manifiesta, les reprende su dureza para aceptar la realidad, pero los envía. Y aquí también Él los envía. El envío tiene una imagen que es muy bonita, pero necesitamos tomar conciencia de ella. Jesús los había llamado a que fueran pescadores de hombres. La imagen del pescador es la del que saca los peces del agua, pero sacar los peces del agua implica que mueren. Ahora Jesús completa la imagen cuando les dice, vayan y sumerjan a los hombres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como decíamos ayer, el nombre es la persona. Sumergirlos en el nombre de es sumergirlos en la persona de. Los saca del agua que es el mundo, es agua contaminada, donde hay tantos odios, tantas mentiras, tantos miedos, para llevarlos al agua de vida, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el fondo, de lo que se trata es de sacar a la humanidad de la condición en la que se encuentra para conducirla a una condición de felicidad, que es lo que Dios siempre ha querido para la humanidad. En estos días hemos estado lamentando las noticias que nos vienen insistentemente de personas que matan en la ciudad de Sincelejo y en el municipio de Sincelejo. En su mayoría son jóvenes, y esto duele mucho más. No es que las personas adultas ya merezcan morir, no, pero el hecho de que una persona, cuando está acariciando los proyectos de su vida,
vea que le truncan su vida, esto debiéramos mirarlo como una tragedia inadmisible. Está sucediendo. Ayer creo que me decían que eran 3 los que habían matado en Sincelejo. Por eso, cuando Jesús nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de esta edad, nos está ofreciendo una confianza. Él nos acompaña. Nosotros podemos asumir la tarea que Él nos confió de construir un mundo nuevo, con la seguridad de que no vamos a fracasar. No hay posibilidad de fracaso para quien se compromete a realizar la obra de Dios. En el día de hoy, a la 1 de la tarde, nos han invitado para que vayamos a acompañar a los jóvenes que van a hacer una peregrinación rezando el rosario desde la catedral hasta la parroquia de Fátima, al santuario de Nuestra Señora de Fátima. Esto con el fin de pedir, entre otras cosas, que cesen los asesinatos de jóvenes en Sincelejo. Hagámonos ese propósito. De pronto es un poquito difícil la hora, pero es que se trata de eso, de caminar por encima del mar, caminar por encima de la tempestad. Oremos. Dios bondadoso y eterno, que concedes a nuestra condición terrena administrar las realidades divinas, te rogamos que el afecto de nuestra devoción cristiana tienda hacia donde ya está contigo nuestra condición humana, por Jesucristo nuestro Señor. La peregrinación que les había dicho que va a realizarse no es hoy, es el próximo domingo. Como hoy va a llover, entonces se traslada para el próximo domingo. Entonces el próximo domingo es la peregrinación de los jóvenes y preocupémonos, compartamos con el Señor este exterminio de la vida que se está dando en nuestra sociedad, particularmente con estas muertes de personas jóvenes que debieran estar más bien recibiendo ofertas de educación, de capacitación, cosas que les dieran entusiasmo por vivir y no el temor por morir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día del Señor.